Antes de que borren este video, necesitas escuchar lo que está a punto de ser revelado. Imagina a un papa, caminando descalzo por las calles, con los pies sangrando, sintiendo el mismo dolor de los pobres y olvidados. ¿Parece imposible? Pues fue exactamente lo que ocurrió. Pero no fue solo un gesto simbólico, fue un golpe a la tradición, un llamado directo al alma de la Iglesia. El Papa León el 14, en solo 19 días de pontificado, inició algo que el Vaticano no quiere que sepas. Estas reformas están sacudiendo estructuras seculares y abriendo los ojos de miles alrededor del mundo. Y si te dijera que todo comenzó con un niño, llorando en las colinas del Perú, lo que estás a punto de descubrir puede despertar partes de tu fe que llevaban años dormidas. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, y permite que el Espíritu hable a tu corazón. Si esto ya tocó algo en ti, dale me gusta a este video, comenta si esta historia te confronta, y compártela. Antes de que la quiten del aire, imagina a un papa caminando descalzo por las calles, con los pies heridos, sintiendo el mismo dolor de los pobres. ¿Parece imposible? Pues fue exactamente lo que ocurrió. Y esto no fue solo un gesto simbólico, fue un llamado al alma, un sacudón a siglos de tradición. El Papa León XIV, en solo 19 días de papado, ha iniciado reformas que están abriendo los ojos de la Iglesia y los corazones del mundo. Y si te dijera que todo esto empezó con un niño llorando en las colinas del Perú, lo que estás a punto de descubrir puede tocar partes de tu fe que estaban dormidas hace años. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y permite que el Espíritu hable a tu corazón. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. La primera decisión del Papa fue radical. Todos los obispos del mundo fueron convocados a participar al menos una vez al año en una procesión pública, descalzos, no dentro de las catedrales, sino en las calles, expuestos, humildes, humanos. El impacto fue inmediato, obispos desconcertados, algunos incluso avergonzados. Pero el Papa no vaciló, sabía lo que hacía, era más que una tradición, era una lección. Pero el origen de este gesto se remonta a un caluroso día de julio de 1987. El padre Roberto, como se le conocía antes de ser papa, estaba en una aldea olvidada del Perú. Un niño apareció corriendo, llorando, pidiendo ayuda para su hermana enferma. El sacerdote lo siguió, y al ver que todos en la aldea andaban descalzos, también se quitó los zapatos. Caminó 2 millas entre piedras y espinas, bajo el sol abrasador. Sus pies sangraron, su cuerpo dolía, pero cuando llegó, fue recibido como familia. Una mujer besó su mano y susurró: "Ahora creemos, viniste como nosotros". Eso lo cambió todo. Desde aquel día, nunca volvió a usar zapatos en misiones si el pueblo tampoco los usaba. Ese simple acto de empatía se transformó, décadas después, en un decreto papal. Y eso fue solo el comienzo. El segundo gesto del Papa León XIV fue aún más silencioso, pero profundamente poderoso. Una pequeña parte de los jardines del Vaticano, ese lugar sagrado, casi intocable ahora alberga, cada noche, a unos pocos hermanos sin hogar, sin cámaras, sin reflectores, solo mantas, comida caliente y silencio. Cuando le preguntaron si eso arruinaría la imagen del jardín, el Papa respondió: "La única imagen que me importa es la de Cristo, que no tenía dónde recostar su cabeza". Esa compasión también tiene raíces en su juventud. En Chicago, en 1979, vio a un anciano temblando de frío en los escalones de una iglesia. Nadie lo veía, pero el joven Roberto sí lo vio. Se sentó con él, escuchó su silencio. Al levantarse, el hombre le dijo: "Gracias por verme". Esas palabras quedaron grabadas. Por eso, hoy, como Papa, se esfuerza para que los invisibles sean vistos, aunque solo sea por una noche, bajo los árboles del Vaticano, porque ver a alguien, realmente verlo, quizás sea el mayor acto de amor que podemos ofrecer. Y entonces, vino el tercer cambio, la sencillez en el vestir. Nada de trajes ornamentados en celebraciones comunes. El Papa prefiere túnicas blancas simples, cruces más pequeñas, menos oro. Cuando se le preguntó, simplemente dijo: "El pueblo tiene
hambre de verdad, no de telas. La sencillez, para él, no es pobreza, es transparencia, es mostrar el corazón, es decirle al mundo, no necesito brillo, porque mi tesoro está en Cristo. Eso resuena profundamente, especialmente entre los mayores, que vivieron una fe, forjada no por el lujo, sino por el esfuerzo, la esperanza y la oración de rodillas. Comenzamos con pies descalzos, ahora entramos en los jardines escondidos de la compasión. Imagina por un momento uno de los lugares más secretos y hermosos del mundo, los jardines del Vaticano, árboles centenarios, flores cuidadas, senderos sagrados por donde pocos caminan. Ahora imagina ese lugar silencioso, albergando personas sin nombre, sin techo, sin aplausos, hermanos olvidados por el mundo, pero no por Dios. Y si te dijera que eso es exactamente lo que el Papa León y XIV permitió, que cada noche, un pequeño grupo de personas sin hogar es acogido allí, lejos de las cámaras y cerca del corazón de Cristo. Esa decisión simple, pero revolucionaria, revela un rostro de la Iglesia que muchos pensaban perdido. La pregunta, llegó rápido, ¿pero eso no arruinará la imagen de los jardines? La respuesta del Papa fue un rayo de evangelio puro: la única imagen que me importa es la de Cristo, que no tenía donde recostar su cabeza. Con esas palabras, no solo respondió, enseñó, nos recordó que lo sagrado no está en la apariencia, sino en la presencia. El gesto fue discreto, pero poderoso. No hubo periodistas, no hubo titulares, y aún así, cada noche vivida allí es un sermón silencioso que resuena en los pasillos del cielo. Pero hay una razón más profunda detrás de todo esto, un momento específico, un recuerdo que marcó a este Papa. Fue en Chicago, en el frío, enero de 1979. Roberto aún era estudiante, servía sopa en una cocina comunitaria junto a una iglesia. Cada miércoles, veía decenas de rostros hambrientos pasar. Pero una noche, al cerrar todo, vio a un anciano temblando en los escalones del templo, con un periódico enrollado en sus piernas. Temblaba, silencioso, invisible. Roberto se sentó a su lado. No dijo mucho, solo estuvo allí, y al levantarse, el hombre murmuró, «Gracias por verme». Esas palabras, tan simples, plantaron una semilla que florecería décadas después, en los jardines del Vaticano. ¿Y qué decir de la Tercera Reforma? Esta vez, el Papa no se quitó los zapatos, se quitó el brillo. Decidió que los ornamentos papales, esas vestiduras majestuosas, muchas veces cargadas de oro, bordados y símbolos de estatus, fueran simplificadas, no por rechazo a la tradición, sino por fidelidad al Evangelio. En misas comunes, comenzó a usar túnicas simples, una cruz pequeña, nada de telas exuberantes. Cuando se le preguntó, respondió, con serenidad, el pueblo tiene hambre de verdad, no de telas. La profundidad de estas palabras fue como un bálsamo, especialmente para los fieles mayores, que viven una fe de rodillas gastadas, manos marcadas y ojos esperanzados. Y esta elección, como tantas otras, viene de lejos, viene de los votos hechos. En su juventud, cuando ingresó a la Orden de los Agustinos en 1981, prometió vivir con sencillez, evitar la ostentación. En esa época, él mismo servía las comidas en silencio, usaba el mismo hábito negro todos los días. Cuando se convirtió en obispo, rechazó la sastrería personalizada y no usaba cadenas de oro. Una vez, en una parroquia rural del Perú, una niña miró sus zapatos gastados y dijo, «Te vistes como mi papá, debes cuidar como él». Hoy, como Papa, sigue escuchando esa voz, pero lo que quizás más tocó a los fieles fue la Cuarta Reforma, las palabras. El Papa no cambió el Evangelio, pero suavemente, con manos de pastor, comenzó a modificar la forma en que la Iglesia habla. Oraciones y lecturas ganaron toques más inclusivos. Donde antes se decía hermanos, ahora se dice hermanos y hermanas. Donde había palabras que excluían, ahora hay términos que acogen. Algunos obispos se incomodaron, dijeron que era demasiado moderno, pero otros entendieron, porque las palabras tienen peso, pueden herir o sanar, acoger o alejar. El Papa dijo, Dios habla a cada corazón,
Nuestro lenguaje no puede bloquear el sonido de su voz. En su memoria están los días vividos en las aldeas del Perú. Entre 1985 y 1994, el entonces padre Roberto escuchaba historias de mujeres que nunca habían hablado en una iglesia, niños que pensaban que Dios no escuchaba su oración porque no hablaban como los demás, familias que se sentían fuera de la mesa del Señor por su apariencia o forma de vivir. Él decía, si el Evangelio hace que alguien se sienta excluido, es señal de que lo contamos mal. Una vez, una anciana lo abrazó después de la misa y le dijo, hoy me escuché en la oración, y eso, para él, fue como oír al mismo Cristo. ¿Alguna vez pensaste que el cielo que adoramos podría estar muriendo lentamente, justo sobre nuestras cabezas? Esa pregunta inquietante no la hizo un activista ni un científico, sino el propio Papa León XIV. En su quinta reforma, lanzó la iniciativa Vaticano Verde, con un objetivo audaz: hacer que la Ciudad del Vaticano sea neutra en carbono para el año 2030, más que una meta técnica, es un clamor espiritual, porque como él mismo dijo, no podemos predicar el cuidado del alma mientras ignoramos la casa que la sostiene. Sus palabras resonaron profundamente, especialmente entre los mayores, que han visto cómo la tierra ha cambiado, y cómo la Iglesia guardó silencio durante mucho tiempo, pero ahora, ese silencio terminó. Paneles solares en los techos, reducción del plástico, reciclaje, plantación de árboles, sí, todo eso ya está ocurriendo dentro del Vaticano, y no por moda ecológica, sino por fidelidad al Creador, porque cada árbol plantado, cada litro de agua ahorrado, cada soplo de aire limpio es, para este Papa, una forma de oración, un acto de adoración, una manera de honrar a aquel que nos dio el jardín original. Y por eso, afirma con convicción, no hay santidad en los vitrales, sí, el cielo que está sobre ellos está muriendo. Este sentimiento tiene raíces reales. En 1992, el entonces padre Roberto viajó a una aldea al borde de la selva amazónica. Lo que encontró allí lo marcó para siempre. Árboles talados, humo en el aire, niños tosiendo, ríos llenos de basura, y una niña pequeña que lo miró y dijo: ya no podemos rezar bajo los árboles, ya no están. Esas palabras, simples y puras, fueron como una flecha al corazón. Entendió, en ese mismo instante, que cuidar la creación no es un capricho, es un deber espiritual. Hoy, como Papa, transforma ese dolor en propósito. La sexta reforma tocó otro punto delicado, el poder dentro de la Iglesia. Durante siglos, casi todas las decisiones importantes debían pasar por Roma. Pero el Papa León XIV cambió eso, devolvió autonomía a las diócesis locales, permitió que los obispos decidieran cuestiones pastorales, lingüísticas y culturales, según sus propias realidades. No se puede liderar una aldea desde un balcón en Roma, dijo él, hay que estar lo suficientemente cerca para oír su voz. Esta descentralización no debilitó la unidad, al contrario, fortaleció la comunión, porque cuando hay confianza, el espíritu florece, y este cambio también nació de una experiencia profunda. En 1988, en las montañas del Perú, el padre Roberto fue enviado a una parroquia sin electricidad, sin teléfono ni supervisión cercana. La comunidad lo hacía todo, desde la música hasta los bautizos, desde los estudios bíblicos hasta los funerales. Al principio, lo encontró desorganizado, pero luego vio la belleza. Nadie esperaba órdenes, todos servían desde el corazón. Un día, le preguntó a un anciano por qué no pedían ayuda a la capital, y escuchó: porque Dios ya vive aquí, nosotros solo escuchamos. Esa respuesta cambió para siempre su forma de ver la Iglesia. La séptima reforma amplió aún más los horizontes, el diálogo con otras religiones. En un mundo donde la fe ha sido usada como muro, el Papa decidió convertirla en puente. Creó consejos de diálogo interreligioso en diferentes partes del mundo, reuniendo a sacerdotes, estudiosos y laicos para conversar con judíos, musulmanes, budistas y otras tradiciones. La fe no debe construir muros, debe montar mesas, dijo. Estas palabras, pronunciadas con serenidad,
cobraron fuerza porque vienen de alguien que ha visto el dolor de la división y la belleza de la escucha. Esta visión también tiene raíces profundas. En 1990, en el norte del Perú, el joven sacerdote visitó un campamento de refugiados con personas de diversas creencias. Ayudaba a repartir provisiones. Un día, junto a una enfermera musulmana, oró en silencio mientras cuidaban a un niño enfermo, cada uno a su manera. Después, ella le dijo, tal vez hablemos con Dios en distintos idiomas, pero Él escucha. El mismo dolor. Esa frase nunca salió de su corazón. Se la llevó a Chicago, donde trabajó en barrios con sinagogas, mezquitas e iglesias en la misma calle, y ahora, como papa, siembra esa semilla en el corazón de la Iglesia Universal. Hay lugares donde el alma calla, y hay lugares donde finalmente respira. En la 10ª y última reforma presentada hasta ahora, el Papa León XIV rescató algo antiguo y profundamente necesario, el confesionario. En una época donde el ruido es constante y los dolores se ocultan detrás de pantallas y sonrisas falsas, el Papa abrió la puerta al silencio. Pidió que todas las parroquias mantuvieran sus confesionarios abiertos al menos 2 días al mes, durante todo el día. Luces encendidas, puertas abiertas, corazones acogidos. En este pequeño espacio de madera, dijo, el alma aprende a respirar de nuevo. Para muchos, eso sonó anticuado. Hoy la gente se confiesa de otras maneras, dijeron. El Papa escuchó, pero respondió con firmeza, la confesión no es solo decir lo siento, es ser visto, perdonado, libre. Esa sencillez tocó muchos corazones, especialmente los mayores, que recuerdan aquel banco de madera detrás de una cortina como el lugar donde volvían a casa, porque allí, sin juicios, sin público, solo con la voz temblorosa y el corazón sincero, la gracia se derramaba como agua viva. Esa decisión también carga una memoria íntima. En los años 80, en Perú, el padre Roberto pasaba horas en un pequeño confesionario de madera. Muchas veces nadie venía, pero él esperaba. Un día, cerca del cierre del templo, entró un hombre con el rostro endurecido, los hombros tensos. No se confesaba hacía 30 años. Lloró, tartamudeó, tembló. Al terminar, preguntó, ¿aún hay tiempo para estar limpio? El joven sacerdote no dijo mucho, solo apoyó la mano en la madera y respondió, nunca es tarde. Esa noche se grabó como fuego en su memoria, y ahora, como papa, quiere que millones experimenten ese mismo alivio. Pero la reforma no se detuvo. En el sacramento, la 9ª decisión fue tan audaz como necesaria, dar voz a los jóvenes. Por primera vez, el Vaticano instituyó consejos mundiales de jóvenes. Católicos de diversos países, culturas y orígenes se reúnen regularmente, en línea y en persona para hablar de fe, salud mental, tecnología, vocaciones, educación y más. Sus ideas llegan directamente al Vaticano. Algunos incluso serán invitados a hablar con cardenales. El Papa explicó, predicamos demasiado a los jóvenes, pero ¿cuántas veces los escuchamos? No se lidera el futuro en silencio, y una vez más, este gesto nació de algo vivido. En los años 90, en Perú, el padre Roberto reunía niños y adolescentes bajo un árbol después de misa. No predicaba, preguntaba, escuchaba, tocaba música, ayudaba con las tareas. Un día, un joven le preguntó, «Padre, ¿por qué nadie en Roma quiere saber lo que pensamos?» Y él respondió, «Tal vez algún día quieran». Hoy, como Papa, cumple esa promesa, porque él sabe que una iglesia que habla a los jóvenes es fuerte, pero una iglesia que los escucha es eterna, y como 8ª reforma, el Papa hizo algo que muchos creían imposible, abrió los libros, ordenó que las finanzas del Vaticano sean auditadas por expertos externos y publicadas anualmente, sin misterios, sin cajones cerrados, solo transparencia. Si pedimos a los fieles que donen con el corazón abierto, dijo, debemos administrar con los libros abiertos. Muchos temieron polémicas, pero el Papa sabía, la verdad no es una amenaza, es un puente, especialmente para los jóvenes que desean una iglesia que viva lo que predica. Lo aprendió en su liderazgo anterior. Al dirigir la Orden de los Agustinos en el mundo,
descubrió fondos mal usados en un proyecto local. No huyó, trabajó día y noche, revisando recibos, haciendo preguntas, corrigiendo caminos. Allí entendió que el problema nunca fue el dinero, fue el silencio, y hoy, como papa, dices, la verdad no debe quedar en un cajón, debe estar sobre el altar. El Papa León XIV no está solo reformando estructuras, está lavando los pies de la Iglesia con gestos de humildad, escucha y fe, y quizás, sobre todo, nos está invitando a algo más profundo, volver a ser discípulos, aquellos que caminan, descalzos, que escuchan antes de hablar, que ven lo invisible, que abren espacio al otro, sea joven, anciano, pobre o diferente, porque, como él mismo dijo, el verdadero cambio no comienza en los salones de mármol, comienza donde los pies están descalzos, las manos abiertas, y los corazones, por fin, son escuchados. Dale like, comparte esta historia con alguien que aún cree en el poder del perdón, en el valor del silencio, y en una iglesia que se arrodilla para escuchar.